Bueno, Bien. vamos con la última charla del día de hoy, en el track de Security, en el track del auditorio. Así que esta es la última vez que nos van a tener que soportar. No, nos tienen que soportar para el Q&A. Nos tienen que soportar para el Q&A. Claro. Pero Exacto. solamente a él, porque yo no tengo micrófono. Claro. Vamos con la última charla, que la perdí acá. Ahí está. Perdón. Te perdonamos. Solo por hoy. Porque tiene un Solo por nombre, nerdear. tiene un nombre medianamente complicado. Se llama Riding with the Coslimas, identificando un actor de amenazas norcoreano en 100 días. La va a estar dando Mauro Eldridge, hacker argentino, fundador de Birmingham Cyberarms y DC 5411, y Juan Brodersen, editor de la sección de tecnología de Clarín, profesor de la Ditela y de San Andrés. Así que, sin más, los dejamos con ello. Fuerte el aplauso, por favor, para recibirlos. Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir ante todo. Y un poco la idea hoy de la charla es, hay un par de nombres raros, esto pasa cuando uno trabaja con un hacker. Yo soy el periodista, él es el hacker, como nos presentaron. La idea un poco de la charla de hoy es primero hablar un poco de cuál va a ser la estructura, quiénes somos, qué hacemos. Y después tenemos dos partes en las cuales vamos a charlar de lo que hizo Mauro a nivel técnico, que fue encontrar un virus, un malware, y la particularidad que tenía este malware, en la cual nos pudimos enterar que era bastante más complejo de lo que parecía y que estaba ligado a un actor de amenazas norcoreano, ¿sí? Un poco para contarles lo que más o menos habían dicho por acá. Yo soy editor en la sección tecnología del diario Clarín, también soy docente y tengo, además de cubrir temas de ciberseguridad, hackeos y todas estas cuestiones que competen al mundo del hacking, una newsletter dedicada específicamente a temas de ciberseguridad. Y Mauro, ¿se puede presentar? Bueno, ¿cómo están? Soy Mauro, soy hacker argentino, soy fundador de la BCA LTD y del DC 5411, que es el grupo DEFCON de Argentina y Uruguay. Hablé un par de veces en DEFCON y en otros eventos como el Easy Council Hacker Halted y visité un par de veces Rusia sin fines políticos. Esta charla se divide en dos capítulos. En el primero básicamente les voy a contar cómo, como casi todo en la vida de casualidad, me crucé con una muestra de malware que parecía casero, que no detectaba ningún antivirus, cómo en un momento lo descarté como algo muy sencillo, y en el segundo capítulo, que transcurre unos 100 días después, un poquito más de 3 meses después en realidad, cómo con Juan empezamos a hacer distintas preguntas, distintas investigaciones, etcétera, y terminamos vinculando esa muestra con el gobierno de la República Democrática de Corea del Norte. Antes que nada, seguramente hay una palabra que ya la van a ver 1000 veces en esta charla y no les suena de nada, que es Colima. Colima es, en la mitología asiática, un caballo alado. Imagínense un Pegaso. Pero también es, según CrowdStrike y otros vendors, una forma de identificar a los actores de amenazas de Corea del Norte. Pero no cualquier actor de amenazas. Actores de amenazas que son patrocinados por el Estado. Esto significa que son financiados por el Estado, tienen la billetera del Estado y tienen obviamente la impunidad legal que les da el Estado para atacar. Claramente, si uno tiene dinero infinito y un Estado que te dice, hacé tranquilo, no pasa nada, obviamente uno va a llevar a cabo ataques muchos más destructivos y muchos más temerarios como los que están listados acá. Más de uno seguro lo habrán escuchado en los medios y demás, porque son muy resonantes. Pero hay un tema, no siempre estos ataques salen bien. Y hay veces, como esta historia que les vengo a contar hoy, en que esos ataques tienen alguna serie de contratiempos, como un analista de amenazas, como es mi caso, que justo encuentra la muestra, y un periodista que sabe exactamente a quién preguntar o qué puertas golpear para llegar a las respuestas. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a ir al primer capítulo, 100 días en el laberinto. Van a ver exactamente por qué elegimos esas palabras en breve. Al principio era un día normal como cualquier otro. En mi trabajo, básicamente, cuando uno encuentra una muestra, trata de cazar hasta las últimas consecuencias para identificar la amenaza, qué está pasando, en qué consiste, etcétera. Y muy temprano, en realidad, al mediodía, en tiempo central, salta una alerta en uno de mis clientes del sector financiero sobre una muestra de malware que estaba en forma de implante dentro de un generador de QRs. O sea, de una solución que funciona, ¿no? Automáticamente CrowdStrike lo logra poner, acá claro, no trabajo para CrowdStrike,
CrowdStrike lo logra poner en cuarentena y evita justamente la rutina de autoeliminación que tiene la mayoría de los malware, ¿no? Una vez que hace el staging, que baja todo lo que tiene que hacer, lo primero que intenta hacer el malware es borrar los rastros. En este caso no pudo, porque entró en una cuarentena. Y automáticamente logramos hacer lo que se llama la decomisión del artefacto, o sea, confiscarlo, para analizar qué hacía. En mi primer informe, que hasta el día de hoy lo mantengo por un tema de honestidad intelectual, dije que esto era algo casero, muy mal hecho, no había ninguna referencia en el mundo, ni del malware, ni de sus referencias, ni de los lugares donde se quería comunicar, de nada. Era algo desconocido, casero, parecía un juguete. Y lo llamé QRlog, porque era uno de los archivos que generaba y justamente se escondía en un generador de QRs. Cuando lo empezamos a analizar, notamos que es realmente muy sencillo y en realidad no tiene casi manera de ocultarse. Se esconde en un base 64 dentro de un archivo y el objetivo final es darle una shell al atacante. O sea, como si el atacante se pudiera sentar delante de tu computadora comprometida a tipear comandos. Básicamente eso, todo hasta ahí era muy manual. Como pueden ver acá, se salteó la mayoría de los antivirus, en realidad todas las soluciones comerciales líderes, pero hubo una sola compañía de Vietnam que no era lo suficientemente relevante en el escenario como para poder decirles, che, esto está mal. Una sola compañía que dijo esto es malicioso, pero no elaboró más al respecto. Entonces ahí teníamos una muestra que era Nobel. Esa muestra Nobel, como les dije, era muy casero, muy desprolijo, traía librerías repetidas, hardcodeaba variables que tranquilamente hacían muy fácil romper esa solución. Y realmente, entre esos errores de novatos, hay uno que al final les voy a compartir, que es un fallo de OPSEC, de seguridad operativa, interesantísimo. Pero como no soy experto en código Java, tuvimos que consultar a un experto, porque uno no sabe de todo. Sí, todo esto que explica Mauro es la parte técnica, por supuesto, entre nuestras charlas bastante cotidianas de periodista y fuente. Lo que Mauro me dijo es, che, encontré un virus recroto que viene de Norcorea, me parece. O sea, sí, porque digo... Un día normal. Claro, digamos, un poco para entender también que cuando nos presentamos, yo escribo en un medio masivo de comunicación y todo esto, por supuesto, es una cuestión muy técnica que hay que bajarla, entonces decidimos hablar con un programador, Maxi Friedman, que tiene varios libros sobre programación, que es docente y que tiene mucha trayectoria, para pedirle que mirara el código y nos dijera, che, ¿qué pensás de este código? ¿Cómo está hecho? ¿Qué podés intuir a partir de esto? Y bueno, esto es un poco lo que él decía, ¿no? Sí, efectivamente es bastante rudimentario, tiene cosas copy-pasteadas, no parece demasiado complejo y hace esta analogía de decir, bueno, parece que lo diseñó alguien que sabe un poquitito y que copió cosas de acá y allá para espiar a la novia, ¿no? Entonces, hasta ese momento no había mucho más para decir. Lo que hice fue colocar toda la inteligencia públicamente en Alienbolt, que tiene justamente una plataforma OTX para compartir inteligencia de amenazas, y no había mucho más para hacer. Si se fijan, los indicadores son poquitos hasta ese momento. Y la línea de tiempo quedó así. 2 días después ya había publicado la inteligencia y un pequeño write-up en GitHub, o sea, un pequeño informe de cómo funcionaba, más narrativo, ¿no? Un poco quizás menos técnico, pero para explicar qué hacía. Hasta ahí un día normal, y los indicadores de compromiso eran muy comunes a otras familias de malware. Por ejemplo, usar certificados firmados por Let's Encrypt, que son gratuitos. Varios de los dominios, y esto es cuando se empieza a poner interesante, varios de los dominios a los que se comunicaba son infraestructura quemada. ¿Qué es infra quemada en el rubro? Es infraestructura que se reutilizó muchas veces para hacer cosas chanchas, cochinadas. Pero muchas veces. Lo que hace justamente que la tasa de éxito de esos ataques baje radicalmente, porque claramente los equipos azules ya están colocando en listas negras estos indicadores. Otro de los dominios a los que se quería conectar, github.me, esto es un indicador importantísimo, les aviso, ahora está parqueado, o sea que ya no se puede, no está hosteado. Pero en su momento también apuntaba a infraestructura ultra quemada, con distintas campañas de Joker Spy, Log4j, etc., con más de 500 dominios que le habían apuntado en su momento y hosteado en AWS. Ese es otro detalle importante. Este indicador particular le llamó la atención a otro investigador muy conocido que se contactó conmigo y me dijo, esto no es así como vos pensás. El 26 de abril, fíjense la cantidad de tiempo que pasa, este muchacho lee mi informe y me dice, está jugando con una muestra del gobierno de Corea del Norte. Me dice, no tengo manera, sin quemar inteligencia ni fuentes, de garantizártelo, pero te puedo indicar a quién le podés preguntar.
Siendo cliente de CrowdStrike, aproveché justamente esa línea y le digo, bueno, mirá, tengo este pulso, tengo este soplo. ¿Qué me pueden decir ustedes? 2 días después, CrowdStrike me dice, sí, dice, felicidades, descubriste una muestra de malware norcoreano. Ahora, justamente, hacer hablar a CrowdStrike es otra historia, y eso es lo que pudo hacer Juan. Bueno, acá empezamos a cruzar información y justamente Mauro no podía sacarle más a esta empresa que hace inteligencia, entonces aparece la pata periodística de contactarlos diciendo, tenemos este código alojado, queremos saber qué tienen ustedes de esto, y efectivamente nos arrojan el nombre de que, por supuesto, siempre las atribuciones son con niveles de confianza, no es 100%, pero gran nivel de confianza, dicen, se le puede atribuir a un grupo que nosotros hemos llamado Labyrinth Colima, según el alcance, digamos, que tiene el código que se ve y lo que se llaman las TTP, que son las tácticas, técnicas y procedimientos que tiene un actor de amenazas para desplegar, en este caso, un malware, ¿no? Entonces acá es cuando vemos justamente, esta imagen es de CrowdStrike justamente, de Falcom, cómo el dominio y el subdominio www pertenecen con alta confianza, nuevamente, nunca es 100%, a Labyrinth Colima. Ahora, también podemos ver lo siguiente. Con fines, primero empezamos a simular cómo se comunicaría el malware en una infección con el C2. El C2 estaba programado en PHP también muy sencillo, muy rústico, croto. Y justamente con fines netamente periodísticos, quisimos contactarlos. Empezamos a enviar mensajes crafteados a ese C2, pidiéndoles una entrevista, diciéndole, bueno, ya está, los descubrimos, ya sabemos quiénes son. Este es mi @ en Telegram, ¿quieren una entrevista? Pero los norcoreanos hacen amigos de una manera un poquito diferente a nosotros. Y desde el 26 de abril como hasta el 2 de mayo tuvimos como 1500 intentos de ataque a la máquina desde donde nos habíamos contactado. Pero como siempre estamos un paso adelante, usamos una máquina descartable que era una honeypot. O sea que los chicos de Kim nos terminaron dando muchísima más inteligencia de infraestructura ofensiva que nadie tenía hasta el momento y que no había sido vista en otros pulsos de inteligencia. Entonces, acá viene lo interesante. Fíjense que hay dominios como de .in de India, hay VPS, Google User Content, hay un montón de lugares. Y acá viene lo interesante. Máquinas distribuidas en todos lados, con mucha presencia en Latinoamérica, dominios, etcétera. Y una vez más, hosteados en VPS de bajo costo como AWS. Y acá tuvimos un giro de la suerte, de vuelta gracias a Juan, que es que logramos hablar con el CISO de AWS sobre el tema. Hasta ahora teníamos, digamos, una empresa de inteligencia diciendo, che, esto se corresponde altamente con un grupo que nosotros tenemos identificado a Corea del Norte, y de verdad que esto es de casualidad. Yo justo estaba yendo a cubrir el AWS Summit, que es una convención que se hace todos los años en Washington, donde AWS expone todos los beneficios de usar la nube en el sector público y demás. Estaba el CISO de AWS, no de ningún país, sino el CISO general, ¿sí?, de la empresa, y estaba disponible para entrevistas. Entonces yo fui a hacerle una entrevista y por supuesto le pregunté por todos esos beneficios espectaculares que tiene la nube de AWS y demás, pero también en un momento pude decirle, bueno, mira, estoy haciendo una investigación, y también apoyándonos en otros informes de inteligencia, porque Checkpoint había publicado un informe diciendo los cibercriminales, los que hacen phishing y demás, están usando infraestructura de nubes muy conocidas como Microsoft Azure, como AWS, y esto es algo sabido, y efectivamente, digamos, el CISO mismo dice todo esto que está acá, ¿no? Somos conscientes, esto nos baja la reputación. Por supuesto, dijo que su sistema de inteligencia artificial siempre lo termina detectando y demás, pero evidentemente eso es un problema para los proveedores de servicios en la nube, y acá está, digamos, una fuente que para la nota era clave, que era, digamos, la autoridad máxima a nivel seguridad de AWS diciendo, sí, esto pasa y es un problemón, ¿no? Y es entonces que estamos ante un escenario bastante raro. Tenemos una botnet ultra distribuida, gente con muy mal genio, muy pocas ganas de hacer amigos, con muy pocas ganas de recibir mensajes en Telegram. Y la idea es, bueno, ¿quiénes son estos tipos con un nombre tan lindo, con caballos alados y tanto? Vamos a hablar un poquito de eso. Y créanme que estos títulos no son algo cinematográfico, y lo van a ver ahora. Vamos a perfilar primero a gran escala lo que es el threat landscape del DPRK. Tenemos dos grupos que se creen que actúan por fuera de cualquier organismo, secretariat, ministerio, etcétera, de Corea del Norte, que son los Velvet Colima, que se dedican puramente a atacar infraestructura crítica, medios y gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, claramente.
Pero también tenemos a los Ricochet Colima, que son conocidos no solo por hacer lo anterior, sino también por atacar a ONGs y a lo que ellos denominan traidores del régimen. Acá es cuando se pone un poquito más turbio. Después tenemos lo que ya es institucionalizado, que es el DRGB, que es el Buró de Reconocimiento General, que también son los Burós 121 y 180 de Corea del Norte, también llamados APT-38 o algo que seguramente habrán escuchado, Lazarus. Bien, acá para contribuir un poco más con otras fuentes, digamos, expertas en justamente análisis de amenazas y, digamos, CrowdStrike, ESET y demás, son laboratorios bastante reconocidos en el ambiente. Nos empiezan a dar un poco de información que es muy conocida en el ambiente, digamos, del hacking, pero recordemos que estamos haciendo una nota para un público general, entonces la idea es contarle a la gente de quién es Lazarus y, digamos, es importante esta cuestión de que están activos hace mucho tiempo y que son conocidos por ser el brazo armado de Corea del Norte, el ciberbrazo armado de Corea del Norte, ¿no? Y dentro de Lazarus tenemos 3 divisiones. Fíjense ustedes, una aclaración que quiero hacer antes. No se olviden que toda esta inteligencia es de caja negra, es vista desde afuera. Entonces es muy común que se solapen assets, o sea, personas, actores, técnicas, malware. Es muy posible que encuentren muestras que comparten distintos grupos, infra, e incluso a veces operaciones. Es muy común que se solapen. No se olviden que esto es visto desde afuera. Pero básicamente lo podemos dividir así. Los Silent Colima, que hacen lo que es el espionaje económico y corporativo de alto perfil. Una sola vez se los vio haciendo un ataque económico, que es la campaña de XMRig, que es la que se menciona más abajo, que es para minar Monero. Rarísimo, única vez en la vida y fue este año. Tenemos los Stardust Colima, que vienen a ser como la estrella de ese RGB, que justamente hacen golpes económicos de altísimo perfil, no alto, altísimo. Y finalmente los Labyrinth Colima, que son una especie de comodín y hacen tanto golpes económicos como espionaje económico en distintos niveles. Y fueron vistos justamente haciendo esta campaña de QRlog, pero además en WannaCry y en el incidente de Sony, que ahora vamos a hablar más adelante. Sí, acá a nivel congruencia también, recuerden que Mauro, el cliente, era un cliente del sector financiero, ¿no? Entonces todo empieza a encajar y a tener bastante sentido. Pero claramente, digamos, son conocidos por el hackeo en 2014 a Sony Pictures, que fue muy conocido porque además liquearon, filtraron películas que todavía no habían salido al mercado. Intentaron hacer un ataque contra AstraZeneca también, cuando era toda la época del COVID, que no pudieron hacerlo, pero fue detectado. Y en este sentido, digamos, empieza a aparecer una pata ya con un peso geopolítico y que ya dentro de la sección tecnología le patearíamos en el diario el problema de la sección mundo, porque ya se pone como bastante más heavy la cosa. Pero es esta idea de que todos los activos y gran parte de los activos de este ejército, digamos, de Norcorea se usa para financiar los programas de armas nucleares y destrucción masiva. Sabemos que esto suena a película, pero si uno empieza a buscar declaraciones públicas del líder norcoreano Kim, digamos, se encuentra con declaraciones como estas, ¿no? Que la ciberguerra es una espada, estoy citando, que garantiza a las Fuerzas Armadas Populares de Corea del Norte capacidades de ataques despiadados juntos con armas nucleares y misiles. De hecho, el Tesoro de los Estados Unidos también, digamos, denunció esta situación, ¿sí? Entonces, todo empezaba a ser congruente con un actor de amenazas que quiere hacer el deploy de un malware para, digamos, robar activos financieros y que venga, digamos, desde este grupo de Labyrinth Colima, ¿no? Pero hay veces, justamente con grupos tan grandes, como habrán visto recién, tantas divisiones que se solapan, tantos assets, etc., hay veces que hay cosas que se salen de control. Hay veces que es muy difícil mantener como el manejo de esos assets, ya sean personas o máquinas. Y esto a veces da la apertura de errores interesantísimos de lo que es seguridad operativa. O sea, como para poner en peligro, vamos a decirlo en criollo, a los operadores de estos grupos. Una última sorpresa que nos encontramos fue revisando los archivos de la muestra, encontramos información que no siempre se tiene a la mano, y es buenísimo encontrarla. Información sobre el propio autor de la muestra. Encontramos, según los archivos de depuración de Maven, que se llama Edward y utiliza Windows. Bueno, eso es igual un dato que nos da pie a continuar quizás más adelante una parte 2. Entrevista con Edward. ¿Por qué no? Es como entrevista con el vampiro, pero... Versión hacking. Hay una película de entrevista con Kim Jong. No vamos a hacer eso. Bien, un poco la idea... Esta charla nosotros la dimos en DEF CON ahora hace poquito, en agosto, y ante un auditorio como
bastante hacker y un poco era mi primera DEF CON también. El hijo newbies. Sí, claro, como, digamos, cubriéndola, pero como doble agente, porque también expusimos el trabajo. Y un poco la idea era también transmitir esta cuestión de cómo se cuenta una historia en un medio masivo, ¿sí? Porque habrán visto que hay un montón de información técnica, hay muchas cosas que traducir y por supuesto siempre en los medios y en general los técnicos y los especialistas no les gusta esto, pero se encuentran cosas como esto, ¿no? Una molotov digital es algo que muchos de acá saldrán corriendo, pero la idea era graficar de alguna manera cómo es que un código tan precario, digamos, no es detectado por ningún antivirus y de repente puede representar un problema efectivamente y cómo conectando los cabos, digamos, más o menos apropiadamente y con paciencia, porque habrán visto que se llama 100 días, se puede contar una historia desde un punto de vista noticioso, o sea, valioso para la sociedad, ¿sí? Entonces, un poco la estrategia, digamos, en los medios y lo que contábamos de DEF CON, que es muy elocuente, hay un documental hecho desde DEF CON mismo, donde, digamos, se cuenta de qué trata la convención y apenas empieza, Jeff Moss de Dark Tangent, que es el fundador, dice, "Remember, the media is not your friend". A los hackers. O sea, recuerden, los periodistas no son sus amigos. Y un poco la idea con Mauro también de la charla era hacerle la famosa ingeniería inversa a esa idea y decir, no, pará, cuando trabajan juntos un periodista y un hacker, efectivamente se pueden dar a conocer estas historias con estos tres pilares. Primero, traduciendo los términos. Yo no puedo poner en una nota masiva IOC, porque estoy dejando afuera a todo el mundo. ¿Sí? Distinto es si escribimos en un medio especializado, ahí hay otras licencias. Pero periodísticamente hay que traducir qué es un indicador de compromiso. Hasta hay que traducir qué es un malware, que todos ustedes, casi todos saben lo que es, ¿sí? El segundo punto es darle voz a los expertos. Nuestra expertise es la comunicación. O sea, gran parte de lo que explica Mauro acá, yo lo puedo entender porque él me lo explica a mí como fuente, en un café, por un chat o en una comida, ¿sí? Y por supuesto ir también a los expertos, como fuimos con Maxi, un experto en Java, las empresas que manejan esto y sobre todo los analistas independientes, los hackers, los así llamados hackers, ¿sí? Y por último, explicar también por qué es importante esto. O sea, qué rol cumple explicar que hay un virus que está atado a toda esta infraestructura, ¿sí? Y un poco la idea es tratar de cambiar la pregunta, ¿sí? Porque retomando esta idea de DEF CON, cuando uno le cuenta a su familia, a su novia, a sus amigos que está yendo a cubrir una conferencia de hackers, lo primero que te dicen es, pero ¿cómo una conferencia de hackers? Que es como que es una conferencia de carteristas, digamos. ¿Qué hacen ahí? O sea, ¿cómo es legal eso, no? Y un poco la idea es que esa pregunta que está allá, que sigue existiendo y que todo el mundo se la hace, no tiene sentido en el fondo. No tiene ningún sentido preguntarse si un hacker es bueno o malo. El punto de publicar estos artículos en medios masivos de comunicación es tratar de transformar esa pregunta y entender que estas son las preguntas que tienen sentido. Cómo la información que encuentra Mauro y que vamos chequeando, de repente arroja una pieza más en un rompecabezas enorme que es el panorama global de amenazas, que está cambiando. Y está cambiando rápido. Seguro muchos sabrán que cada vez hay más ataques, más ciberataques a infraestructura, que se puede poner como bastante más heavy la cosa que es simplemente encriptar un dato para pedir un rescate a cambio, ¿sí? Entonces la idea también de todo esto es tratar de hacer ese esfuerzo conjunto de traducción y de, digamos, especificidad para poder responder estas preguntas y abandonar un poco la que está allá en la punta, ¿no? Y bueno, como para cerrar un poco, tenemos 3 conclusiones que nos gustaría compartir de esta historia, que resumen un poco, en realidad, un laburo de casi 200 días, no solo 100, pero es básicamente compartir cualquier actividad, que cualquier actividad que ustedes detecten en sus redes, etcétera, en su infra, tiene que ser investigada, hasta las últimas consecuencias. Siempre compartan la información que tengan, porque yo compartí esto creyendo que era mi primer reversing de malware y dije, bueno, me tocó algo fácil, algo facilito, algo casero, y Dios dijo, no. Entonces compártanlo. Y finalmente, siempre pregunten, porque si no hay alguien que tenga la respuesta, quizás, como me pasó a mí, se encuentren alguien que tenga la misma pregunta y por lo menos puedan salir a investigar juntos. Finalmente les dejo algunos links que tenemos sobre el análisis técnico de QRlog y las apariciones en medios. Salimos en Clarín, en The Hacker News, en SOC Radar y también en SecOps, que les recomiendo, es el newsletter del amigo Juan. Finalmente, algunos agradecimientos, porque esto no se pudo hacer sin la ayuda de muchísima gente, honestamente. Maxi Friedman, primero, que nos ayudó a analizar el código Java y a confirmar que mis ideas más o menos estaban bien encaminadas sobre eso. A Daniel, a Merlax, a CrowdStrike, a AWS y ESET también por sus aportes. También a los chicos del DC5411 y de Birmingham Cyber Arms por todo el apoyo que nos dieron en esto. Y, me olvido de alguien, y al baboso de Edward por la muestra. Gracias.
Los pueden seguir acá en Twitter, en GitHub y también en el newsletter de Brotherson. Muchas gracias. Por ahí hay preguntas. Acá estamos. No me tengo que cruzar, por favor. ¿Qué les pareció? Uy, qué poca energía que hay. Para mí lo hacen a propósito para que le demos más golosinas. Sí. Si se conectan al Wi-Fi, se llevan de souvenir el QR log. ¡Opa! Acá con tal de que le regales algo que sea gratis, no importa. De arriba un rayo, ¿viste? Olvidate. Cualquier cosa. Bueno, como siempre, preguntas en Swapcard, preguntas en auditorio. Yo tengo un par acá, pero bueno, vamos ahí que ya estamos rápido y después metemos algunas de acá también. 3 preguntas. ¿Por qué creen que CrowdStrike no levantó la mano antes y dijo, sí, tenemos esto y se lo compartió a la comunidad? Porque tuvieron que ir y decirle, CrowdStrike, encontramos esto. Esa es la primera. La segunda, había marcadores de origen en el código que dijeran, esto es de Norcorea, cuando llegaste a analizarlo en tipo forense. Es una excelente pregunta. Y la tercera es si piensas que el hecho de hacer un QR log, de infiltrar en QR log, tenga algo que ver con que esta es la región del mundo en la que más se utilizan QRs para otras cosas que no sean simplemente escanear una carta. Una cosita nomás, acá lo ceñimos a CrowdStrike, pero en realidad cuando yo hago el ping, no lo hago solo a CrowdStrike, lo hago a varias empresas, claro. Y también hay que entender que las empresas le ponen el nombre muchas veces, en este caso Mauro le había puesto el nombre y ellos son los que lo corroboran, pero digo, muchas no tenían información ni sobre el subgrupo Colima ni sobre la muestra. Entonces, en este caso fue probar y yo hablé con Mandiant, con IBM, con un montón, digamos. ¿Sí? Los prendió fuego. No. Los prendió fuego. No, básicamente primero lo que decía Juan, segundo que muchas de las compañías nos pedían enviar la muestra sin ninguna garantía y no tenían nada para decirnos. Y no te olvides que hay no lo quiero hacer político, pero hay una gran diferencia, hay una gran diferencia de tamaños entre un investigador solo y una compañía que después se va a atribuir tu laburo, tiene mucha fuerza de laburo ellos para hacer crecer la investigación y taparte. O sea, de hecho, hoy me citan la mayoría de esos medios justamente porque pudimos reservar QR log hasta el final y atribuirlo justamente por CrowdStrike. Pero si no, te puedo asegurar que es un negocio, lamentablemente, y lo voy a decir públicamente, donde es muy común que una empresa te ponga la mano y te diga, es mío. Lo descubriste vos, pero es mío. Y en vez de QR log le pongo esos nombres de Microsoft, ¿viste? No sé, Blissful Blizzard. Y vos decís, bueno, fuiste. O sea, olvídate, Blissful Blizzard en Google rankea y QR log no. Y después, en realidad, es muy buena pregunta la última que me hiciste sobre si creo que está vinculado a la parte de QR, pero en realidad hay un detalle que yo omití, que lo estamos trabajando para el segundo capítulo, que es cómo acercan QR log a la gente, o las variantes. Y es mediante falsas ofertas de empleo, donde te mandan un código a depurar y que vos claramente cuando vas a depurar un código para hacer un challenge, ¿qué es lo primero que haces? Lo corres para ver dónde falla. Claramente el implante se ejecuta primero y después falla. Pero QR log, por algún motivo, todas las variantes, porque hay otras variantes en Python que descubrieron otros researchers, siempre se mueve por QRs. Así que es muy probable que tu pregunta sí, en realidad vaya por ese camino. Tenga algo que ver con la masificación del uso de QRs. Gracias por la pregunta. Acá, hola, Tomás, muchas gracias por la charla buenísima. Gracias. Yo no sé si soy paranoico, pero a mí me daría miedo exponerme tanto, saber, mostrar que tengo tanta información. Estás dando la charla, te conocemos, nombre y apellido. ¿No tienen miedo? No, pero está buenísimo. Me regalaron unas vacaciones en Pyongyang, ahora la segunda quincena de febrero. Algo de arriba íbamos a manotear, ¿viste? El que encontró la muestra fue él. Yo soy un mero medio acá, por la duda. Pero él tiene las claves de la crypto wallet. No, la verdad que no. O sea, me han preguntado eso por ahí, pero no me genera por ahí ningún miedo. De algo hay que morir. Imagínate, te secuestran a los norcoreanos y te matan. Está buenísimo, dejate joder. ¿Cómo te vas a morir? No, murió de viejo rodeado de amor. No, por dengue. Claro. Re triste, me mató un mosquito. Claro, dengue. Pero me mató un poquito. Claro. Se cayó en la ducha, se quebró la cadera. Horrible, ¿no? Tenemos una acá en Swapcard de Matías Sandax. Una pregunta de curioso o ignorante. ¿Cómo hacen los hackers norcoreanos para aprender todo esto, teniendo en cuenta que no tienen acceso a Internet como en el resto del mundo y tienen prohibido prácticamente salir del país? No, es excelente esa pregunta. No es de ignorante. De hecho, es No la hice excelente. No, pero es excelente y les cuento por qué.
Los APTs norcoreanos, según inteligencia de distintas agencias, tienen como empleados de gobierno, son como una, vamos a decir, tienen como un estrato especial, contratos y beneficios especiales, y sus familias también. No solo que tienen acceso a Internet y al mundo moderno, sino que también muchos son enviados a Shanghái a estudiar. O sea, por parte de acuerdos que tienen con el régimen, con el partido de China, ¿verdad? Y es realmente muy interesante esa parte. Sí, también está buena la pregunta porque viene con un sesgo de confirmación de lo que creemos que sabemos de Corea del Norte. O sea, todo lo que sabemos de Corea del Norte es del lado occidental y digo, se sabe muy poco también de cómo funciona este buró de reconocimiento y demás, entonces es todo un mundo como por descubrir, ¿no? Me parece. Y no solo eso, piensa en lo siguiente. WannaCry, el ataque de ransomware, el ataque que puso al ransomware en los medios, que le dio un nombre, una cara visible al ransomware, porque no fue la primera cepa de ransomware, pero la que le puso nombre al ransomware, ustedes escuchan ransomware y es WannaCry, automáticamente, bueno, se le atribuye a Corea del Norte, a tipos que supuestamente están encerrados, que no pueden ver, que su líder es un dios, y los tipos metieron el ataque de ransomware, es más, los Labyrinth Colima, metieron el ataque de ransomware más famoso del mundo. Y Edward, el autor, usaba Windows, ¿no? Así que... Encima, o sea, encima eso, traidor al régimen el tipo. A menos que robara la licencia, ahí yo lo banco, pero si no es... Un beso, Edward. Que ya... Veo dos preguntas. En este ángulo, como que puedo ver bien al público. Allá arriba del todo. No, aquí en la última fila. Para dar un poco de contexto, muy breve, hay capturas de pantalla donde muestran que los laboratorios de computación de Norcorea tienen Windows XP en inglés. Y incluso en la televisión ha salido capturas con Google, así que por lo menos en las universidades hay internet. Una pregunta más para Juan, la parte más aburrida. ¿Cómo llevaste esto con el equipo de edición? Con tu editor general, con respecto al flujo de trabajo, al hecho de la relevancia que tiene informar de un ataque versus la aridez del tema... Sí. Del tema para el público, el público comillas general. Es buenísima la pregunta porque yo soy editor en la sección tecnología y bueno. No, pero tenemos un problema, que es que en general todo profesional está deformado también. Profesionalmente uno se va deformando cuando se especializa en algo. Le di la nota a que la lean 3 personas. Uno es un gran periodista y amigo externo del diario, Ignacio Sainz. Otro es un editor del diario, Pablo Blanco, Payito. Y otra persona más que no tenía que ver con periodismo. O sea... Ese fue mi forma de testear, digamos, si lo que estaba escribiendo se entendía o no, porque yo se la mandaba a Mauro y me decía, esto está mal explicado porque está poco técnico, y cuando la leía el resto me decían, esto está muy técnico, ¿no? Entonces hay una suerte de review, que no es peer review, en un punto es con gente que no está en tema, que me parece que es la mejor forma de ver si pasa ese testeo o no. Igual es una nota larguísima, si después la buscan, si ponen Corea del Norte, Clarín, con estas palabras clave les va a saltar. Tenía como 18.000 caracteres, la cortamos, pero digo, es un long read, ¿no? O sea que es un desafío periodísticamente y seguro haya cosas que si hoy la leo las tendría que mejorar, digamos. Acá. Primero que nada, muy buena la charla. Y Gracias. Mi pregunta va más por el lado de si se espera que continúen los ataques de ransomware o si ya se está empezando realmente a desviar un poco ese vector de ataque y se está empezando a buscar explotar otras cosas más, además del el secuestro de información, digamos. En general, los ataques de ransomware están en crecida. Las últimas estadísticas decían que había menos revenue, o sea, estaban haciendo menos plata con el ransomware, pero hay más ataques. Las cepas cambian, mutan todo el tiempo, se reutilizan. Bueno, Mauro sabe muchísimo más que yo de esto, pero aparecen grupos nuevos, digamos. Yo creo que el ransomware está bastante lejos de desaparecer como amenaza, ¿no? Es más, todos los días ves surgir grupos nuevos, tenés afiliados que, de vuelta, inteligencias de afuera, se solapan afiliados, tipos que antes por ahí decían, mirá, la verdad que laburar para Lockbit tenés que poner, esto es literal, $50.000 por adelantado, un depósito de seguridad. Además del depósito te tienen que vouchear otros 3 afiliados que ya tengan revenue positivo, o sea, que hayan encriptado y les hayan pagado. Onda, si no, no te queremos. Entonces salen muchísimos grupos nuevos tipo Lost Trust. Lost Trust el otro día, no las voy a mencionar, pero atacó 2 compañías argentinas
que las tenía hace meses en el tintero y nadie les había levantado porque los tipos no eran muy conocidos. Después tenés también, PlayCrypt salió de la nada a la gloria, literal, o sea, de la nada a encriptar el Ministerio de Transporte de Uruguay, a ARSAT acá en Argentina, el Poder Judicial de Córdoba, la legislatura porteña, o sea, ransomware vas a tener siempre, porque siempre que haya un rédito vas a tener a alguien ahí intentando explotarlo. Si, no sé, fíjate lo que pasó con la minería de criptos. Fue un boom, sí, después cayó porque dejó de ser redituable, pero el ransomware no va a dejar nunca de ser redituable. Y después sí vas a tener obviamente muchísimos, que no lo estoy tirando como predicción, sino viendo estadísticas ex post facto, tenés muchísimos tipos de side attacks que van más que por el lado del ransomware, van también por el lado de lo que es la infraestructura crítica. Como hoy lo mencionaba Juan, no es solo encriptar un dato, sino es ver también qué podés hacer eso. Y sobre todo en el contexto, de vuelta sin entrar en política, en el contexto de la guerra en Europa del Este, se ven muchísimos ataques a infracrítica que son muy complejos en su ejecución, en su planificación, etc. Y el final es muy infantil. No, sobre esto de la infraestructura crítica es lo que se llaman ataques al OT, Operation Technology, o sea que es todo lo que sostiene. Por ejemplo, el caso fue por ahí el de Colonial Pipeline en el último tiempo, un gasoducto de Estados Unidos, que si atacas la infraestructura de un gasoducto, bueno, no sé, puede ser bastante crítico, pero hace muy poquito hubo uno en el sistema de trenes de Polonia también. Entonces yo creo que estamos viendo como una parte que es más el revenue económico, pero todo lo que es el daño que se puede hacer también afectando la infraestructura, con un wiper por ahí borrando información, ese tipo de cuestiones, bueno, puede ser bastante grueso, ¿no? Justamente para cerrar, ayer me enteré que también a Sheremetyevo, que es el aeropuerto de Moscú, también habían causado una disrupción que frenó a Rosia, que es la aerolínea oficial, y a Aeroflot. O sea, justamente en el contexto de esto que tenemos ahora el contexto bélico, hay muchos ataques que es eso, es destrucción por destrucción. Y hay muchos que vos los ves después en canales de Telegram y demás, que son más de lo que ellos llaman militantes, y es simplemente por regocijo. Tiene un final muy infantil, algo ejecutado de manera tan técnica. Pero creo que eso es lo que está en auge ahora. Bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. No.